Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy el aire está cargado de expectación, y con razón. Tenemos entre manos un tema que ha estado resonando en las esferas del entretenimiento turco y más allá, un tema que muchos de ustedes, nuestra increíble comunidad, nos han implorado que abordemos. Prepárense porque vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados, uno de esos enigmas que capturan la imaginación colectiva. Si hablamos de la supuesta ruptura, de los rumores que se multiplicaron como enredaderas y ahora, de las declaraciones que rompen el muro de silencio. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro querido Can Yaman y su relación, o lo que fue, con la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Qué ha dicho Can? ¿Hay revelaciones que nos dejarán boquiabiertos? Vamos a sumergirnos en todos los detalles, a diseccionar cada palabra, pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y, lo más importante, a activar esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y, por supuesto, estas primicias que tanto nos apasionan. Esto se pone fascinante. Durante meses, un velo de silencio envolvió la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, un torbellino de análisis minuciosos de cada like, cada comentario, cada ausencia virtual. Can Yaman, un nombre sinónimo de carisma arrollador y un ascenso meteórico a la estratosfera de la fama, y Demet Özdemir, la talentosa actriz cuya dulzura y profesionalismo han conquistado corazones a raudales, conformaron una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química en pantalla en la aclamada serie Erkencikus trascendió las fronteras de la ficción, alimentando las esperanzas de sus innumerables admiradores de que la magia que veíamos en cámara era, en efecto, una realidad palpable. Y por un tiempo así pareció. Se les veía juntos, radiantes de felicidad, compartiendo momentos que parecían confirmar de manera inequívoca los rumores de un romance sólido y prometedor. Las imágenes de sus encuentros, de sus sonrisas cómplices, se propagaban con avidez, solidificando su estatus como la pareja de ensueño. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, la calma aparente se vio truncada por la inminente llegada de la tormenta de los rumores. De repente las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más escasas, creando un vacío que pronto fue llenado por la especulación. Las publicaciones en redes sociales, que antes rebosaban de una complicidad palpable y mensajes cargados de afecto, se silenciaron, dejando a los fans con la inquietud. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, comenzaron a tejer narrativas complejas, hablando de un distanciamiento progresivo, de proyectos profesionales que los llevaban por caminos irremediablemente separados, e incluso, insinuando la existencia de incompatibilidades insalvables. Las teorías proliferaban, tan diversas como la imaginación de los fans que las creaban, la distancia impuesta por los ambiciosos proyectos internacionales de Can, las inmensas presiones inherentes a la industria del entretenimiento, o simplemente el hecho natural de que la relación, como tantas otras, había llegado a su punto final de forma orgánica. Y en medio de este mar de incertidumbre, de preguntas que flotaban en el aire sin respuesta, de mensajes crípticos y silencios ensordecedores, la falta de pronunciamiento de los protagonistas se sentía como una montaña infranqueable. Can Yaman, siempre bajo el implacable microscopio de la prensa, optaba por mantener un perfil extremadamente bajo respecto a su vida personal, respondiendo a las interrogantes con evasivas calculadas o, en muchos casos, simplemente optando por el silencio. Demet Özdemir, por su parte, también evitaba pronunciarse directamente sobre el tema, dejando que las imágenes, los gestos y los rumores hablaran por sí solos, una estrategia habitual en muchas de estas situaciones mediáticas complejas. Pero hoy, queridos seguidores, la historia ha dado un giro absolutamente inesperado. Can Yaman, tras meses de expectación y especulación desenfrenada, finalmente ha decidido romper ese muro de silencio. Y no lo ha hecho con cualquier declaración genérica, sino con lo que muchos ya están calificando de revelaciones impactantes, declaraciones que prometen arrojar luz sobre este enigmático episodio de su vida. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué nos va a contar el actor que tiene a todos, absolutamente a todos, en un estado de máxima expectación? Según las últimas informaciones que han emergido y las entrevistas que han comenzado a circular con una velocidad asombrosa, Can Yaman ha hablado, y lo ha hecho de una manera que podría redefinir, o al menos matizar significativamente, nuestra percepción de lo que realmente sucedió con su relación con Demet Özdemir.
Y lo más crucial, no se trata de culpas ni de acusaciones directas, sino de explicaciones detalladas, de matices y de perspectivas que hasta ahora desconocíamos por completo. Parece que Khan está abordando las razones de su separación de una forma que busca desmentir algunas de las narrativas más sensacionalistas y, sobre todo, ofrecer una perspectiva más personal, honesta y madura sobre el fin de su relación. Una de las claves fundamentales que se desprende de estas declaraciones, y que está generando un gran impacto, es que a pesar de lo que muchos creían, la relación no habría terminado de forma abrupta, caótica o conflictiva. Khan Yaman estaría enfatizando con vehemencia que si bien el noviazgo llegó a su fin, este concluyó de mutuo acuerdo, o al menos, bajo un entendimiento y respeto mutuo entre ambas partes. Esto, queridos amigos, contradice directamente las versiones que hablaban de un gran drama, de una ruptura traumática o de un cisma irreparable. Él parece querer dejar absolutamente claro que fue un proceso, quizás doloroso, sí, pero también llevado a cabo con madurez y una dosis considerable de sensatez. Además, se rumorea con insistencia que Khan Yaman está profundizando en el impacto de las presiones inherentes a la fama y cómo estas, de manera innegable, afectan la vida privada de las parejas. Es innegable que tanto Khan como Demet son figuras públicas de primer orden, y sus vidas, para millones de seguidores, se convierten en un espectáculo constante. Esta exposición incesante, las expectativas desmesuradas del público y la interferencia constante y a menudo invasiva de los medios de comunicación pueden ser factores determinantes, e incluso devastadores, en la salud de cualquier relación, y más aún cuando se trata de una pareja tan mediática y seguida como lo fue la suya. Khan estaría sugiriendo que esta presión externa, este escrutinio constante, jugó un papel preponderante, quizás insostenible, en la dinámica de su noviazgo. Otra revelación que se está comentando con una fuerza arrolladora es la posible implicación de sus respectivas carreras profesionales y los compromisos laborales que los mantenían separados geográficamente durante largos y prolongados periodos. El éxito internacional de Khan Yaman lo ha catapultado a trabajar en diferentes países, en producciones de gran envergadura, lo que naturalmente implica ausencia, viajes constantes y, consecuentemente, dificultades inherentes a mantener una relación a distancia. Demet Özdemir, también inmersa en exitosos proyectos dentro de Turquía, no tenía precisamente una agenda fácil de compaginar. Khan podría estar explicando de manera detallada cómo estas diferencias significativas en sus trayectorias profesionales y las inmensas distancias geográficas resultaron ser obstáculos demasiado difíciles de superar para la viabilidad a largo plazo de su relación. Es fundamental destacar, y esto es de suma importancia, que estas declaraciones de Khan Yaman no parecen tener la intención de reabrir viejas heridas, de avivar pasiones pasadas o de generar una nueva ola de polémica. Al contrario, parecen ser un esfuerzo genuino por cerrar un capítulo importante de su vida de una manera más clara, honesta y sobre todo, pacífica. Él mismo ha sido muy enfático en afirmar que guarda un gran respeto, un profundo cariño y una admiración sincera por Demet Özdemir, y que las cosas, a pesar de todo, terminaron de la mejor manera posible dadas las complejas circunstancias. No hay rastro de rencor, no hay indicios de resentimiento. Solo el reconocimiento maduro de que a veces, dos caminos que se cruzaron de una manera hermosa y prometedora, deben separarse para que cada uno pueda seguir su propio destino, su propia senda. Y es aquí, queridos espectadores, donde reside la verdadera revelación impactante de estas declaraciones. No se trata de un secreto escandaloso o de un drama jugoso para el consumo mediático, sino de la profunda y conmovedora humanización de dos figuras que para muchos de nosotros son casi inalcanzables, figuras que pertenecen al panteón de las estrellas. Khan Yaman nos está mostrando, de una manera muy elocuente, que detrás de la imponente imagen del galán de telenovela, del ídolo de masas, hay un ser humano con sentimientos complejos, con miedos, con las mismas dificultades y vulnerabilidades que cualquier otro ser humano para mantener una relación en un mundo tan exigente y competitivo como el suyo. Está compartiendo con una valentía encomiable una parte de su vulnerabilidad, y eso, amigos míos, es un acto de profunda valentía que merece ser reconocido y aplaudido. Las palabras de Khan Yaman nos invitan a reflexionar de manera profunda sobre la intrincada complejidad de las relaciones amorosas, especialmente cuando éstas se viven bajo el intenso y a menudo implacable foco de los medios de comunicación y la atención pública. Nos hacen pensar en la delgada y a menudo imperceptible línea que separa la vida pública de la vida privada, y cómo las presiones externas, las expectativas sociales y el escrutinio constante pueden afectar decisiones íntimas, sentimientos profundos y, en última instancia, el curso de una relación.
Es un recordatorio contundente de que por muy glamuroso y deslumbrante que parezca el mundo de las celebridades, detrás de cada portada de revista, de cada titular de periódico, hay personas reales con sus propias luchas internas, sus desafíos personales y sus batallas silenciosas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que las rupturas sentimentales no siempre son el final dramático y cataclísmico que la prensa a veces se empeña en pintar. Aprendemos que la madurez, la empatía y el respeto mutuo pueden ser los cimientos sólidos para superar momentos difíciles, incluso cuando las circunstancias son adversas. Y que en el caso particular de Can Yaman y de Method Demir, aunque su historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real, haya llegado a su fin, el legado de su talento compartido, la conexión genuina que crearon con el público y la huella que dejaron en la memoria colectiva permanecen intactos. Can Yaman está ofreciendo a través de estas declaraciones una nueva narrativa, una que busca poner fin de una vez por todas a los rumores infundados, a las especulaciones vacías y a las interpretaciones maliciosas. Está tomando las riendas de su propia historia, está reescribiendo el relato desde su propia perspectiva, y eso, amigos míos, es algo digno de admirar y de reconocer. Nos está permitiendo ver un poco más allá de la fachada pulida, comprendiendo que las decisiones importantes en la vida, como poner fin a una relación sentimental significativa, rara vez son fáciles y a menudo están marcadas por una compleja y delicada mezcla de factores personales, emocionales y profesionales. Así que mientras digerimos estas nuevas declaraciones, mientras procesamos la información que Can Yaman ha compartido con el mundo, es imperativo recordar que debemos abordar estas noticias con la mayor sensibilidad, con la empatía que merecen dos personas que han compartido una parte importante de sus vidas. Can Yaman ha abierto una puerta a su mundo interior, a sus reflexiones más íntimas, y lo menos que podemos hacer como audiencia respetuosa es escuchar con atención, con comprensión y sobre todo con respeto. Lo que él está compartiendo no es simplemente un chisme más para alimentar la vorágine mediática, sino un vistazo valioso y honesto a las complejidades de una vida vivida bajo los incesantes y a menudo asfixiantes reflectores. En resumen, Can Yaman ha roto finalmente su silencio sobre su relación con The Method Demir, y sus palabras sugieren, de manera muy clara, que la ruptura fue un proceso maduro, consensuado y profundamente afectado por las inmensas presiones de la fama y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales. No hay espacio para el drama gratuito ni para reproches hirientes, solo la explicación honesta y matizada de por qué sus caminos, a pesar de todo, tuvieron que separarse. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de las impactantes declaraciones de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprenden las palabras del actor? ¿Consideran que su perspectiva aporta una nueva luz a este episodio? Nos encantaría leer sus reflexiones, sus opiniones y sus comentarios en la sección de comentarios de este vídeo. Su opinión es súper importante para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante la información que hemos compartido, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad, sean parte de la conversación y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades, nuestros análisis y nuestras exclusivas. Gracias de corazón por acompañarnos en esta jornada de descubrimientos y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.